Este caso tiene lugar en Alaska durante la década de 1990 en Sophie. Sari estaba estudiando biología marina en la Universidad de Alaska, en Fairbanks, y, en general, disfrutaba mucho de su tiempo allí. Sin embargo, debido a dificultades financieras y a la salud deteriorada de su madre, Sophie tomó la difícil decisión de poner en pausa su trayectoria universitaria, aunque tenía la intención de regresar en un par de años. Sophie había nacido en 1971 en Butte Point, Alaska, un pueblo muy pequeño con una fuerte comunidad nativa. Ella misma era miembro de la tribu Yupi. Era descrita como una joven extrovertida, inteligente, enérgica y amistosa, lo cual se debía en gran parte a la pequeña y unida comunidad en la que creció. En abril de 1993, Sophie se encontraba en Fairbanks para asistir a una cita con el dentista que había programado. En ese momento vivía temporalmente con una amiga llamada Shirley en Bartlett Hall, dentro de la universidad. El 25 de abril, Sophie reunió a algunos amigos y salieron a ver un par de películas y simplemente pasar el rato. Estuvieron fuera varias horas y Sophie regresó a Bartlett Hall alrededor de la medianoche. Shirley y Sophie entonces decidieron pedir una pizza. La pizza llegó y después de terminarla, alrededor de la 1:30 Alto M, Sophie salió del edificio hacia el baño de mujeres para fumar un cigarrillo. Cuando regresó a la habitación, Shirley ya no estaba, pero había dejado una nota diciendo que pasaría la noche en casa de su novio. A la mañana siguiente, cuando Shirley volvió al dormitorio, esperaba que Sophie estuviera allí para recibirla. Sin embargo, no había señal de ella en ninguna parte. Shirley se preocupó un poco, ya que Sophie se suponía que aún debía estar en la habitación a esa hora. Más tarde, al no poder encontrarla, Shirley informó del hecho a la policía. El ortodoncista informó que Sophie tenía una cita programada a la que nunca se presentó, lo que preocupó aún más a su familia. Unas horas después, alrededor de las 2:45 página M, el conserje de Bartlett Hall pasó por el baño de mujeres en el segundo piso, cerca de la habitación de Shirley, para limpiarlo. Fue allí donde hizo un horrendo descubrimiento. Dentro de una tina se encontraba el cuerpo sin vida de Sophie. Su rostro presentaba una terrible herida de cuchillo. Sus pantalones habían sido bajados y su blusa levantada. Finalmente, se determinó que la causa de la muerte fue un disparo en la parte posterior de la cabeza. Las autoridades llegaron inmediatamente a la escena y comenzaron la investigación. El asesinato de Sophie Sari sembró el miedo entre todos los estudiantes de la universidad, especialmente aquellos que vivían en Bartlett Hall al inicio. Los investigadores sospecharon que un estudiante varón era el responsable, pero con las pocas pruebas que tenían, resultó muy difícil identificar al culpable. Analizaron cada uno de los azulejos del baño en busca de evidencia y lograron extraer rastros de ADN. Sin embargo, debido a las limitaciones tecnológicas de la época, esas muestras no fueron de mucha utilidad. La policía entrevistó a varios estudiantes que estaban en el dormitorio la noche del asesinato. Un estudiante mencionó que vio la luz del baño encendida alrededor de la medianoche, lo cual no era raro porque el baño podía usarse a cualquier hora. Pero lo extraño fueron los ruidos crepitantes que escuchó desde el interior. Otro estudiante, cuya habitación estaba junto al baño, reportó escuchar un fuerte golpe en la pared acompañado de voces en susurros. Con el paso de los años, el caso se enfrió poco a poco, sin nuevos avances. Pero en 2018, después de casi 3 décadas, la tecnología forense había evolucionado de manera significativa y las nuevas herramientas permitieron comparar el ADN hallado en la escena del crimen en 1993 con varios sospechosos. Los investigadores lograron construir un árbol genealógico a partir de bases de datos públicas de ADN, lo que finalmente los llevó al culpable. Poco a poco redujeron la búsqueda hasta dar con un hombre llamado Steven D.S., quien había sido estudiante de enfermería en la misma universidad donde Sophie estudiaba. Durante los años 90, en el momento en que se obtuvo la coincidencia de ADN, la policía determinó que Steven trabajaba como enfermero en Auburn, Maine, y procedió a arrestarlo. Por supuesto, Steven negó toda responsabilidad, afirmando que ni siquiera conocía a Sophie antes de su muerte. Sin embargo, los investigadores estaban 100% seguros de que tenían al verdadero culpable, ya que no había manera de negar la validez de la coincidencia genética. Steven nunca fue considerado sospechoso durante el auge de la investigación. Tras indagar más a fondo, se descubrió que él vivía en el mismo dormitorio que Sophie, y ninguno de sus amigos sospechaba que fuera un asesino. En 2003 se mudó a Maine, donde trabajó como enfermero especializado en el cuidado de personas con discapacidades intelectuales. Luego, en 2016, 2 compañeras de trabajo declararon que Steven hacía comentarios inapropiados y de carácter sexual hacia ellas. Al final, Steven D.S. fue condenado a 75 años de prisión por el asesinato de Sophie Sari en diciembre de 1996. Una joven llamada Julie Baskin se graduó de la Universidad de Oklahoma con una licenciatura en Bellas Artes. Su familia y amigos compartieron que Julie era una persona muy cariñosa, popular, amable y determinada,
cualidades perfectas para sus planes de asistir a la Universidad de Arkansas y luego enseñar ballet a niños. El 20 de diciembre de ese mismo año, Julie debía llevar a una amiga suya al aeropuerto. Eran alrededor de las 4 a.m. cuando salieron, y esa amiga sería la última persona en verla con vida. Aproximadamente 1 hora y media después, un hombre que vivía en el mismo complejo de apartamentos que Julie llamó a la policía para reportar un rastro de sangre. Un grito desgarrador fue escuchado proveniente del estacionamiento. Testigos también afirmaron haber oído frases como «cállate y entra en el coche». Cuando la policía llegó al lugar, no encontraron nada sospechoso. Sin embargo, después de entrevistar a varios residentes, confirmaron que efectivamente habían escuchado los gritos. Algunos incluso lograron ver a la persona que estaba gritando, y la descripción coincidía con Julie. A los oficiales tocaron la puerta del apartamento de Julie, pero nadie respondió. Con ello, estaban prácticamente seguros de que se trataba de Julie, quien había sido secuestrada. Además, su coche Red Eagle Summit también estaba desaparecido. Coincidentemente, los padres de Julie llegaron a su apartamento en ese mismo momento, tras viajar desde Arkansas a Oklahoma para ayudarla a empacar y mudarse. Allí recibieron la devastadora noticia de que su hija había sido secuestrada, lo que les hizo entrar en pánico y pedir más detalles. Los investigadores rastrearon la zona cercana, así como lugares más apartados, con la esperanza de encontrar pistas, o, mejor aún, a Julie con vida. Tristemente, apenas 12 horas después de su desaparición, la hallaron muerta. Su cuerpo fue encontrado en un lago a unos 15 millas de su apartamento. Julie tenía las manos atadas y una herida de bala en la parte posterior de la cabeza, la cual fue la causa de su muerte. También había claros signos de que había sido agredida. La investigación en el lago reveló la presencia de ADN foráneo, además de huellas en la arena. Analizando las huellas, los investigadores concluyeron que correspondían a un zapatilla Nike de hombre, talla 9, y la propia Nike confirmó más tarde el modelo exacto. Horas después, el coche de Julie fue hallado estacionado a solo 1 cuadra de su apartamento. Dentro del vehículo se encontró la misma arena que estaba presente en el lago. Semanas más tarde, un hombre llamó a la policía afirmando que había visto el coche de Julie la noche de su asesinato. Según relató, él conducía por la misma carretera cercana al lago donde su cuerpo fue hallado. El auto rojo de Julie se le cruzó bruscamente y aceleró por la carretera. El hombre confesó que esto lo enfureció, así que decidió seguir al vehículo por más de 5 millas. En ese trayecto logró ver a los ocupantes. Uno de ellos era por supuesto Julie, y el otro fue descrito como un joven hispano, de cabello largo y oscuro. Con los años llegarían varias pistas, pero una de las más notables ocurrió. 4 años después del asesinato de Julian, las autoridades difundieron un retrato hablado del sospechoso visto en el auto, y una reclusa de la cárcel del condado de Oklahoma lo reconoció. Ella informó a la policía que el retrato se parecía mucho a un hombre que conocía llamado Dennis. Más tarde, los investigadores descubrieron que, cuando Julie aún vivía, Dennis residía cerca de su apartamento. Sin embargo, al ser confrontado para un interrogatorio, se negó a hablar y, como era de esperarse, también se negó a proporcionar una muestra de ADN. Finalmente fue obligado a hacerlo y los análisis confirmaron que no coincidía con el ADN encontrado en la escena del crimen. Así, Dennis dejó de ser considerado sospechoso. Unos 2 años más tarde surgió un nuevo sospechoso, un hombre llamado Anthony Sánchez. Anthony tenía antecedentes de arrestos relacionados con su expareja, según declaró otra de sus exnovias. Él le regaló unas zapatillas Nike y además compró un par para sí mismo. Ese modelo coincidía con las huellas halladas en el lago, y Anthony calzaba la talla 9, la misma identificada por los peritos. Como ocurre con cualquier persona enviada a prisión, Anthony debió proporcionar una muestra de ADN, la cual fue enviada para análisis forense. Mientras tanto, los investigadores registraron su casa, pero no hallaron pruebas que lo vincularan directamente con el asesinato de Julia. Sin embargo, después de que la policía se retirara, el propietario de la vivienda decidió revisar por su cuenta y encontró una bala calibre .22 que luego entregó a las autoridades. Los investigadores determinaron que esa bala era del mismo tipo que la encontrada en el lago, donde había aparecido el cuerpo de Julie. Después de que llegaron los resultados de ADN y Anthony coincidía con las pruebas encontradas en el lago. En 1996, se confirmó su culpabilidad. Resultó que Anthony Sánchez vivía a solo 1 milla de distancia de Julie y tenía 18 años cuando la asesinó. Era conocido en la zona como un ladrón sin escrúpulos. Las autoridades formularon la siguiente teoría para explicar los hechos. Creían que Anthony había salido la noche del 20 de diciembre a robar regalos de Navidad y objetos de valor de los automóviles. Justo en ese momento, Julie estacionó su vehículo en el lote. Temiendo que ella lo hubiera visto, Anthony la encañonó y la obligó a conducir hasta el lago. Una vez allí, Anthony la agredió y finalmente le disparó en la cabeza,
terminando con su vida. Anthony Sánchez fue condenado a muerte en 2006 por el asesinato de Julie Baskin y finalmente fue ejecutado en 2023, a los 44 años, mediante inyección letal en la penitenciaría estatal de Oklahoma. Este caso da paso al siguiente, que involucra al primer asesino en serie condenado en EINU gracias a pruebas de ADN. Comencemos con una víctima llamada Debbie Dudley Davis, de 35 años en 1987. En ese entonces, trabajaba en 2 empleos, uno como ejecutiva de cuentas en un medio de comunicación y otro en una librería del Cloverleaf Mall. El 18 de septiembre de ese mismo año, Debbie y una amiga viajaron a Virginia Beach para ver un espectáculo del comediante Dana Carvey. Pasaron una gran noche y más tarde Debbie fue dejada en su apartamento. Como ya era tarde y oscuro, su amiga se aseguró personalmente de verla entrar de manera segura a su residencia antes de marcharse. A la mañana siguiente, un vecino de Debbie notó algo extraño. Su auto estaba encendido, pero no había conductor. El vehículo permaneció allí varios minutos, lo que al vecino le pareció muy sospechoso. Preocupado, llamó al 911 e informó que el coche pertenecía a Debbie. Los agentes llegaron al lugar, golpearon la puerta de su apartamento, pero nadie respondió. No hubo respuesta. Otro vecino, que era muy cercano a Debbie y que tenía una llave que ella misma le había entregado, se ofreció a abrir la puerta para la policía. Un oficial entró y de inmediato notó el cuerpo sin vida de Debbie tirado en el suelo, vistiendo solo unos shorts. Era evidente que había habido violencia, pues un objeto contundente fue hallado cerca de ella y también tenía un calcetín atado alrededor de su cuello. Los investigadores concluyeron que Debbie había sido asesinada en algún momento, entre las 9 página EMAN del día 18 y las 9:30 alto EMAN del día 19. La policía también encontró una silla junto a una ventana en el exterior de la residencia, lo que probablemente fue la forma en que el culpable logró entrar en la casa. Después de horas de análisis de la escena, las autoridades tenían muy poca evidencia y casi nada de información útil. Al entrevistar a los vecinos, así como a los amigos y familiares de Debbie, todos coincidieron en que era muy poco probable que hubiera hecho enojar a alguien. Se llegó a creer que el motivo del asesinato fue simplemente el placer de matar, ya que nada había sido robado de la casa de Debbie. Al mes siguiente, el 2 de octubre, otra mujer fue agredida y asesinada. Su nombre era Susan Helms, doctora en el Medical College of Virginia en Richmond. El esposo de Susan regresó a casa y al no obtener respuesta cuando la llamó, subió al dormitorio pensando que ella estaba dormida, pero no encontró rastro de Susan. Al abrir el armario, se topó con el cuerpo de su esposa tirado en el suelo. Los investigadores descubrieron que el asesino había entrado de la misma manera que en el caso de Debbie Ann, a través de una ventana. Esta vez, el culpable tuvo que cortar el mosquitero exterior para poder acceder. Otra similitud con el asesinato de Debbie fue que Susan también murió por estrangulamiento. Luego, el 22 de noviembre, otra vida sería. Esta vez la víctima fue Diane Cho, una joven de 15 años que estudiaba en la Manchester High School. Diane también fue estrangulada y encontrada muerta en el apartamento de sus padres en el condado de Chesterfield, no muy lejos de Richmond. Algo interesante a destacar es que, antes de su muerte, Diane solía contarles a sus amigas un sueño perturbador que se repetía constantemente. En él aparecía un hombre que la seguía a todas partes. Ella no sabía exactamente qué quería de ella, pero siempre sentía que estaba en peligro. Y lo más inquietante, en cada vez que salía de compras, aseguraba que veía al mismo hombre de sus sueños siguiéndola en la vida real. En una ocasión, Diane fue con una amiga al cine en el Cloverleaf Mall. Al salir de la sala, Diane se quedó paralizada de miedo y le dijo a su amiga que su acosador estaba en el estacionamiento. Sin embargo, lamentablemente su amiga no logró verlo con claridad. La última víctima confirmada en esta serie de asesinatos fue Susan Tucker, quien también fue estrangulada en su condominio ubicado en Arlington, Virginia. Susan tenía 44 años y se cree que fue asesinada menos de una semana después de la muerte de Diane. Para ese momento, con el asesinato de Diane, los medios comenzaron a llamar a este asesino serial el estrangulador del Southside Strangler. En un punto de la investigación, un hombre en el condado de Arlington llamado David Vázquez fue arrestado por presuntamente haber agredido y asesinado a una mujer. Las autoridades creyeron que David también era responsable de los otros asesinatos mencionados, y como casualmente tras su arresto, los homicidios se detuvieron. Aquello reforzó aún más la creencia de que habían atrapado al culpable. David incluso llegó a cumplir condena por esos crímenes, pero años más tarde sería exonerado. Esto porque David había sido acusado erróneamente, y la policía finalmente consiguió identificar al verdadero responsable. ¿Quieres que siga con la parte en que descubren al verdadero asesino y cómo el ADN fue decisivo para atraparlo? Vincularon estos casos con otro ocurrido en enero de 1984, que involucró a una mujer llamada Caroline Hem,
Caroline murió en circunstancias muy similares a las de las demás víctimas. Los investigadores tomaron distancia y notaron un vacío de 3 años entre aquel crimen y los asesinatos de 1987. Era posible que el asesino se hubiera tomado un descanso voluntario, sí, aunque resultaba poco probable, ya que los otros homicidios habían ocurrido todos en el mismo año. Entonces, la policía centró su atención en personas que hubieran estado encarceladas entre 1984 y 1987, creyendo que el verdadero culpable se había visto obligado a detenerse tras ser arrestado por un crimen distinto. Esa línea de investigación los llevó hasta un hombre llamado Timothy Wilson Spencer. Timothy estaba en libertad condicional en una halfway house casa de reinserción 1987, poco antes del asesinato de Debbie. En caso de que no lo sepas, una halfway house es básicamente una residencia para personas recién salidas de prisión, destinada a ayudarlas a reincorporarse a la sociedad. También puede utilizarse para individuos en rehabilitación o bajo tratamiento de salud mental. La policía visitó la halfway house donde Timothy residía y revisó los registros de entrada y salida, ya que era obligatorio anotarse. Descubrieron que en todas y cada una de las fechas en que ocurrió un asesinato, Timothy había firmado su salida de la casa. Aunque esto era muy sospechoso, no bastaba como evidencia para condenarlo. Por ello, las autoridades decidieron vigilarlo de cerca, esperando que intentara matar de nuevo. Durante la vigilancia, descubrieron no solo que Timothy violaba con frecuencia su libertad condicional, sino que también pasaba horas y horas en el Cloverleaf Mall, que, como recordarás, era un lugar que tanto Debbie como Diane visitaban con frecuencia. De hecho, Diane le había contado a una amiga que había visto a su acosador allí. Los investigadores concluyeron que Timothy utilizaba el centro comercial como un lugar para observar y seleccionar a sus futuras víctimas. ¿Quieres que traduzca ya al español? La parte donde explican cómo el ADN finalmente lo incriminó como el primer asesino en serie condenado en EINU, gracias a pruebas de ADN. Finalmente, las autoridades no podían seguir esperando a que Timothy actuara de nuevo desde la sombra. El 20 de enero de 1988 fue arrestado, aunque incluso entonces no existían pruebas suficientes para condenarlo de manera definitiva. Sin embargo, la policía tenía un as bajo la manga. Era un movimiento arriesgado, pero si funcionaba, Timothy por fin pagaría por los crímenes atroces que había cometido. Los investigadores planearon utilizar una técnica totalmente nueva llamada huella genética de ADN, DNA fingerprinting. Hasta ese momento, este método nunca había sido usado en la historia de Estados Unidos para resolver un caso criminal. Tras tomar una muestra de ADN de Timothy y compararla con el ADN encontrado en las distintas escenas de los crímenes, se determinó que eran una coincidencia exacta. Así se confirmó que Timothy Spencer era, en efecto, el temido Southside Strangler. Timothy fue declarado culpable, aunque su defensa intentó argumentar que la técnica era demasiado novedosa y, por lo tanto, poco confiable. Sin embargo, los expertos forenses afirmaron que la probabilidad de que el ADN perteneciera a otra persona distinta a Timothy era de menos de 1 en 700 millones. Con el tiempo, fue condenado por todos los casos mencionados, incluyendo el de Caroline Hamm en 1984. La sentencia fue la pena de muerte. Y finalmente, Timothy Spencer fue ejecutado en abril de 1994 en el Greensville Correctional Center mediante silla eléctrica. Este caso pasó a la historia porque Timothy Spencer se convirtió en el primer asesino en serie condenado en Estados Unidos gracias a pruebas de ADN. ¿Quieres que traduzca ahora al español completo también el último caso que empieza con el hallazgo de los restos en Ormond Beach, Florida, 1990? No se encontró ningún objeto perteneciente a la víctima ni ropa en la escena, únicamente un cinturón de nylon atado alrededor de su cuello, por lo que se determinó que su muerte fue un homicidio. Al revisar la base de datos nacional de ADN, no hubo coincidencias con los restos, y la mujer pasó a ser conocida como la Jane Doe del condado de Volusia. No fue sino hasta el año 2000 que se publicó una reconstrucción facial, la cual fue actualizada 15 años después. Varios residentes del área proporcionaron pistas, pero los investigadores no lograron acercarse ni a resolver su identidad ni a dar con el responsable. En 2023, la unidad de casos mayores de la oficina del sheriff de Volusia colaboró con AAM Labs para reexaminar el caso. AAM utilizó el ADN de los restos para construir un árbol genealógico de la víctima. Tras una investigación exhaustiva, lograron rastrear el ADN hasta una identidad posible. El hallazgo dio un giro decisivo cuando descubrieron que esa coincidencia correspondía a una mujer que tenía una hermana viva en Missouri. Al contactarla, se confirmó finalmente la identidad de la mujer misteriosa, Ann Roberta Lynn Weber, según la hermana de Roberta. Ella había atravesado un divorcio en 1989 y poco después simplemente desapareció. Su familia pensaba que había muerto o que se había mudado a California, lo cual, en retrospectiva, resulta una afirmación un tanto fría. Roberta también tenía 3 hijos, quienes aún estaban vivos,
al momento de este descubrimiento. Los investigadores estiman que Roberta fue asesinada aproximadamente 2 meses antes de ser encontrada y que tenía 32 años al momento de su muerte. Aunque la identidad de la víctima fue esclarecida, el caso sigue parcialmente resuelto. Gracias a los avances en la tecnología forense, las autoridades confían en que no tardará mucho en descubrirse también al culpable. Esa declaración de la familia, pensábamos que estaba muerta o en California, sigue siendo llamativa, aunque quizás se deba a distancias emocionales o conflictos familiares del pasado. No se hallaron más comentarios adicionales de sus parientes, por lo que el contexto sigue siendo limitado. ¿Quieres que eu traduza todos esses últimos casos, Sophie? Julie, Timothy Spencer, Roberta, em uma versão corrida e unificada em espanhol, como se fosse um roteiro documental.